Bien, lo primero que vamos a hacer, desde luego, es definir qué es un luxómetro. Este aparatito de aquí, para qué sirve y cuál es su concepción, ¿no? Un luxómetro, también conocidos en el mundo de la imagen y del vídeo como fotómetro, también conocido en términos inglés como el light meter o luxmetro, es un equipo de medida. Es un instrumento de medida que sirve para cuantificar, medir de alguna forma la cantidad de luz que incide sobre un plano concreto. A ese plano concreto lo vamos a llamar plano de trabajo, punto de medida. Por ejemplo, si yo quisiera medir la cantidad de luz que tenemos en este plano de aquí paralelo a mi nariz, posicionaría el luxómetro así, haría la medición en este caso concreto. Es decir, sería el plano de trabajo en el cual estaríamos realizando la medición. De alguna forma lo que queremos es, en un plano en el cual vamos a tener unas necesidades lumínicas, ver si esas necesidades lumínicas están cubiertas. Por ejemplo, imaginaros que estáis en una mesa de estudio, en una mesa de trabajo donde tenéis un ordenador y tenéis un teclado y al mismo tiempo una libreta para hacer anotaciones y escribir. En ese puesto de trabajo necesitáis una cantidad de luz concreta. ¿Cuánta? Bueno, eso lo determinan un poco algunas tablas, algunas normativas a las cuales haremos referencia en cursos mucho más específicos y propios de eficiencia energética o de leyes de prevención de riesgos laborales, etc. El cuánto es lo de menos ahora mismo. Lo importante que vamos a ver hoy es el cómo medir, ¿no? Lo que vamos a hacer con un luxómetro es corroborar si esa cantidad de luz que necesitamos se da en exceso, en defecto o en su justa medida. Lo ideal sería que se diese más o menos en su justa medida y en su caso que haya un poquito de exceso. El defecto es malo, pero el exceso en demasía también. Es decir, vamos a intentar que la cantidad de luz que necesitemos esté ajustada, ni más ni menos. Bien, volvamos a la superficie de trabajo. ¿Qué es eso de la superficie de trabajo? Como ya hemos comentado, es el punto donde vamos a medir y no siempre va a ser una superficie concreta, no siempre vamos a colocarlo y vamos a poder irnos y realizar la medición. En algunos casos lo llevaremos en la mano y simplemente realizaremos la medida en el punto concreto. Aquí estabilizaremos y realizaremos la medida. Por ejemplo, cuando vayamos a hacer medidas de iluminación, de la cantidad de nivel de iluminación que tenemos en pasillos, en zonas comunes, en un comedor, en un hall, lo vamos a tener que hacer a una altura aproximada que nos sea representativa, que nos dé la lógica. En este caso se suele utilizar la altura de la cadera aproximadamente de las personas, porque es una altura que representa la cantidad de luz o representa la altura a la cual necesitamos una cantidad de luz suficiente como para poder andar, movernos sin riesgo ni peligro a caernos o a sufrir pues un accidente, ¿no? Un tropiezo o algo así. No es interesante que la luz esté aquí a la altura de mis ojos, sino que veamos un poquito más abajo para que esta luz nos proporcione la seguridad y el confort de poder movernos. De nada serviría que yo solamente tuviese luz de la cabeza para arriba y no tuviese nada de luz abajo. Por lo tanto, la elección de la superficie de trabajo, del punto de medida, de la colocación del luxómetro, es muy importante al tiempo que siempre es muy lógica. Es decir, lo único que hay que analizar es ¿dónde necesito luz? Ah, aquí. Vale, pues si aquí es donde necesito la luz, aquí es donde tengo que realizar la medición y aquí es donde debo de tener el valor de referencia que me den las tablas o la normativa que vaya a consultar sobre qué cantidad de lux necesito. Bien, y ya he dicho la palabra lux y con eso pues aprovecho para introducir cuál es la unidad de medida que me va a proporcionar el luxómetro. Bueno, los luxómetros normalmente nos van a proporcionar dos posibilidades. El lux propiamente dicho, que hemos comentado antes, y la fotocandela, la candela. Bien, el lux, que es la que vamos a utilizar nosotros y yo creo que en el mundo de la eficiencia energética es la que se utiliza y además las tablas de normativa vienen referenciadas en lux, es una unidad de medida de una métrica de medida internacional y que representa la intensidad de luz concreto en un punto. Lo que pasa es que el lux bueno, es un poquito más difícil de interpretar porque realmente no es que sea en un punto, sino que lo que está representando es la cantidad de lumen, de luz, por así decirlo, que se distribuye en un metro cuadrado. Eso es muy útil porque a mí de nada me sirve tener en un punto concreto aquí mucha luz, pero aquí poca. Eso es muy interesante de analizar. Ya sabéis que hay lámparas, iluminaciones, que son muy focales, que tienen una focalidad muy concreta, ¿no? Hacen este arco
y lo que hay fuera del arco, lo que está aquí, ya no se queda iluminado. Y otras que tienen una apertura mucho mayor en su focalidad. Bien, lo que analizamos precisamente con el luxómetro, al analizar distintos puntos, porque así lo realizaremos, es exactamente esa dispersión y con mayor exactitud cuánta intensidad de luz vamos a obtener de media por metro cuadrado. Por eso luego comentaremos que necesitamos varios puntos de medida y de la misma forma que en cada punto de medida vamos a realizar varias muestras. Por lo tanto, y resumiendo antes de pasar y continuar con el seminario, del luxómetro, las unidades que vamos a utilizar van a ser las lux, no vamos a utilizar las candelas.